En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos padrinos, queridas madrinas. En este día, martes 20 de junio, la liturgia nos invita a meditar el capítulo 5, versículos del 43 al 48 del Evangelio de San Mateo. Escuchemos, por favor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Continuamos reflexionando este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que es, como ya lo hemos dicho anteriormente, el Sermón de la Montaña. Y si vemos algunos versículos previos a la lectura de este día, por ejemplo, del versículo 38, y ver todos estos versículos en conjunto, se nos invita a meditar unos puntos muy importantes en la vida cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque a quien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que te pida quitarte la túnica, dale también el manto. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Al que te obliga a andar 1000 pasos, vete con él 2000. Dice, así serán hijos de su Padre del cielo, ¿no? O sea, son aspectos pues muy difíciles. Alguna ocasión una persona que se estaba preparando para el bautismo allá en Japón, al escuchar estas palabras, dijo, yo no puedo hacer eso, ¿no? O sea, para mí eso sería prácticamente imposible, ¿no? Y me platicó precisamente la razón, ¿no? Amar al enemigo, a quien nos hace tanto daño, ¿no? A quien me obliga a dar 1000 pasos. Al tiempo de Jesús, caminar cargando un objeto, la medida máxima era precisamente 1000 pasos, ¿no? O sea, caminar con algo, con una carga, eran 1000 pasos. Más de esto se consideraba fuera de las reglas de los rabinos. Entonces, se habla de algo injusto, ¿no? O sea, ¿por qué debo de hacer cosas que son injustas con quien es injusto conmigo? Estamos hablando aquí del mal, responder al mal con el amor. O sea, ¿cómo se puede hacer esto, no? Es lo que una persona que jamás había escuchado estas palabras, al escucharlas, pues, ¿cómo se puede hacer, no? Dígamelo, por favor. Eran las preguntas de las personas que venían a las clases, pues, de la iniciación cristiana, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde nace esta actitud? O sea, los cristianos son diferentes, o son personas que han vivido de una manera y pueden hacerlo, es lo que me preguntaban a mí. El Evangelio de este día, ¿verdad? Que también es importante. Se han oído que se dijo, odia a tu enemigo. Yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persigan, en fin. O sea, si el enemigo nos asfixia, ¿qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo al Evangelio, no?
ver al enemigo como amigo, porque si aman a quien los ama, dice, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma, los publicanos? Todo esto es algo extraordinario, ¿verdad? Yo sí lo considero como la síntesis del cristianismo, ¿no? O sea, porque es el mismo perdón. O sea, perdonar es una cosa muy difícil para cualquier ser humano. O sea, todo esto es algo extraordinario, no es algo ordinario. No es algo que podamos decir, bueno, se hace de una manera normal, no es algo extraordinario en la vida cristiana. ¿Cómo se puede pedir a una persona que sea santa como Jesús? ¿Hay una diferencia entre Dios y el ser humano? O sea, ser santos como Dios lo es. O sea, nosotros podemos llegar a ese nivel como seres humanos. La distancia aquí que este día el Evangelio nos invita a ver es el pecado, ¿no? Recordemos que en el libro del Génesis, cuando la serpiente le dice a Eva que coma del árbol prohibido, va a ser como Dios, ¿no? O sea, esta es una de las primeras tentaciones que tenemos todos, que tuvimos como seres humanos, ¿no? Querer ser como Dios. Pero nos damos cuenta que Dios nos ha creado muy frágiles, ¿no? Si fuéramos como dioses, pues realmente no necesitaríamos de Él, ¿no? No tendríamos dolor, no envejeceríamos, no moriríamos, ¿no? Pero sin embargo nos damos cuenta que somos frágiles. Pero el Evangelio nos llama a ser santos, que, nos, que es la santidad, pues es un caminar contra la parte más vulnerable de nosotros, que es el pecado, por ejemplo, ¿no? En relación a nosotros, en ocasiones nos hacemos respetar a base de violencia y así nuestra dignidad se encuentra bien, ¿no? A veces es lo que se hace muchas veces. Si alguien me agrede, yo agredo, ¿no? Y así yo me hago valer, me respetan. Pero el Evangelio nos presenta el amor como medio para llegar a la santidad. Y por lo tanto, la dignidad aquí se hace diferente. Es un grado más alto, porque no necesito de la fuerza. Necesito de la fuerza del amor, no de la fuerza física únicamente, ¿no? Es la dignidad de ser hijos de Dios, lo que nos hace ser diferentes. Por esta razón no existe un hombre o una mujer en plenitud, sino aquella que sea capaz o aquel que sea capaz de perdonar. Aquel que responda el mar con la dulzura, ¿no? Es la manera, ¿no? No digo que sea algo fácil de hacer, es algo muy difícil, ¿no? Pero decirle, yo te perdono porque yo soy más fuerte que tú, ¿no? No existe un hombre o una mujer en plenitud, rescatado de la esclavitud del pecado, que un hombre que esté libre de toda rabia y de todo rencor, ¿no? Porque cuando nosotros recibimos la absolución de nuestros pecados es esto, somos libres, somos personas en plenitud, porque este dolor, esta rabia, este rencor, este egoísmo ya ha sido perdonado. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuál es el camino? La respuesta es muy sencilla, no es una cuestión de autorreferencialidad, ¿no? Ni es necesario que digamos ahora nos toca jugar a ser buenos y tenemos que amar al enemigo. No, tampoco es eso, ¿no? O sea, cuando nosotros nos ponemos como el centro y no ponemos en el centro a quien nos ha dado la fe, a quien nos ha regalado la vocación a ser cristianos, o sea, jamás se podrá originar esto en nosotros, porque no nace de nosotros. Esto es algo que Dios nos da. La llave la encontramos, por así decirlo, en el capítulo también 19 del libro de Levítico, del libro de Levítico, en donde dice, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No se habla del Señor como un Señor nada más, ¿no? Porque el Señor es algo lejano. Aquí se habla de Dios, o sea, como un padre, Dios como un padre cercano. Es decir,
ustedes sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, ¿no? O sea, se habla de la paternidad, no del Señor allá lejano. Entre un Señor y un Padre hay una gran diferencia, ¿no? El Señor es un jefe y en cambio el Padre tiene una relación, por decirlo así, biológica, sí, de intimidad. Acordémonos que en el lenguaje de Jesús no se hablaba de obediencia, sino se hablaba precisamente de la obediencia como una escucha, ¿no? Y la escucha es la intimidad, ¿no? Sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Hay algo de la relación con cada uno de nosotros, hay algo de la relación de Dios con cada uno de nosotros, la cual se ha manifestado perfecta. Hay algo de maravilloso que Dios ha hecho con nosotros, es decir, nuestra capacidad de perdonar, la capacidad de orar porque me hace daño, la capacidad de hacer oración por aquella persona que me ha injuriado, que me ha hecho tanto mal. Y esto no nace de nosotros, nace de Dios, nace de nuestra relación con Dios. Para perdonar a una persona que me hace tanto daño, no lo debo de ver a él, porque vemos a la misma persona. Debemos de verlo como Dios nos ha también visto a nosotros, como Dios nos ha abrazado. Si yo no soy paciente, es porque no he tenido relación con la paciencia divina. Si no somos misericordiosos, es porque no hemos experimentado en nuestra vida la misericordia de Dios. Es Dios quien tiene la solución de nuestros conflictos. Si nosotros pensamos que debemos hacer el papel del bueno, jamás lo lograremos. Si nosotros pensamos que tenemos que jugar a ser buenos, no vamos a ser felices. Hay que partir de Dios, no de nosotros mismos. Si partimos de nosotros mismos, haremos del cristianismo solamente una moral. Y si partimos de Dios, haremos del cristianismo una vida, una vivencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.